Soberanía alimentaria, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Quizás la escuchen por primera vez. Hola a todos, soy Valeria Tole y el día de hoy les contaré qué es la soberanía alimentaria, de dónde nace esta grandiosa idea, qué nos propone, cómo busca transformar el mundo y su papel en el territorio nacional, pero también las problemáticas que hay en la misma. Encontramos varias definiciones, entre ellas el de la FAO, el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Según Amigas de la Tierra, es el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos tanto a nivel local como nacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente. Pero partamos del primer cuestionamiento. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Se estarán preguntando. Hagamos lo siguiente. Imaginen por un momento que ustedes, como comunidad, como nación, tienen en sus manos la capacidad de decidir qué se siembra en su tierra, cómo se produce ese alimento, cómo se distribuye y quién tiene acceso a él. Imaginen que las decisiones sobre lo que comen no están dictadas por mercados lejanos o intereses ajenos, sino por sus propias necesidades, sus propias culturas, su propio entendimiento de lo que es una alimentación digna y saludable. Eso es la soberanía alimentaria. Pero vayamos un poco más atrás en la historia. Vamos a Roma en el año 1996, donde un movimiento creciente de organizaciones, de campesinos, pequeños agricultores, trabajadores del campo y comunidades indígenas de todas las regiones del mundo crearon algo denominado la Vía Campesina, donde se declaró que la soberanía alimentaria es mucho más que tener comida disponible. Es el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de su pueblo, respetando la increíble diversidad de nuestras formas de producir y nuestras culturas alimenticias. Es nuestro derecho inalienable a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio. Y escuchen bien, la soberanía alimentaria es una precondición fundamental para una seguridad alimentaria genuina. Sin esa autonomía, la seguridad alimentaria se vuelve frágil, dependiente y a menudo injusta. Pero, ¿de dónde surge este concepto? Esta idea no brotó de la nada, nació de la tierra misma, del clamor de quienes la trabajan, de las voces de los campesinos, los pequeños agricultores, los trabajadores del campo y las comunidades indígenas de cada rincón del planeta. Fue la Vía Campesina quien lanzó esta bandera con fuerza. En el año 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO que sucedió en Roma, mientras los líderes mundiales discuten sobre cómo alimentar a una población creciente, la Vía Campesina irrumpe con una verdad fundamental. La seguridad alimentaria no puede lograrse sin tomar en cuenta a quienes producen los alimentos. Cualquier debate que nos ignore a los que sembramos, cosechamos, cuidamos de la tierra y producimos está destinado al fracaso en su intento por erradicar el hambre y la pobreza. En un foro paralelo
el Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, donde resonó por primera vez con la fuerza este principio, la soberanía alimentaria. Ahora hablemos un poco de los orígenes de la vida campesina. Esta, nacida en 1993 de la Unión de Agricultores de diferentes continentes, entendió que sus luchas eran las mismas: la defensa de su forma de vida, el acceso a la tierra, el respeto por sus semillas y conocimientos ancestrales sobre esta. La soberanía alimentaria se convirtió en el corazón de su lucha, uniendo sus demandas por reforma agraria, biodiversidad, derecho de las mujeres campesinas y un comercio más justo. Bueno, ya hablamos suficiente del surgimiento de este concepto. Ahora hablemos de lo importante que sugiere la soberanía alimentaria. Nos sugiere un cambio radical en la forma en que entendemos y organizamos nuestros sistemas alimentarios. Nos invita a priorizar la producción de alimentos para el consumo local y la autosuficiencia alimentaria por encima de la lógica de la exportación a cualquier costo. Nos dice que los alimentos son, antes que nada, una fuente de nutrición y solo en segundo plano un artículo de comercio. Propone que los campesinos y pequeños productores deben tener acceso y control sobre la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales, elementos súper esenciales para su labor. Exige una auténtica reforma agraria que garantice la tierra a quienes la trabajan y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas. La soberanía alimentaria también sugiere preservar nuestros recursos naturales a través de prácticas sostenibles, alejándonos de la dependencia de químicos y monocultivos, o al menos esto es lo que sugieren sus autores. Nos recuerda que los recursos genéticos son patrimonio de la humanidad y deben estar libres de patentes comerciales. Pero, ¿cuál es su propósito en el comercio? En el ámbito del comercio, la soberanía alimentaria aboga por precios justos para los productores, regulados para reflejar el verdadero costo de producción, y por el fin de prácticas como el dumping, de productos subsidiados que destruyen la producción local. Abramos un pequeño paréntesis para explicar qué es el dumping. Según el Parlamento Europeo, el dumping se produce cuando empresas extranjeras introducen productos a precios artificialmente bajos en el mercado europeo. Esto debe a que los países conceden subsidios injustos a los productos, o bien a que las empresas han producido en exceso y ahora venden los productos a precios reducidos en otros mercados. Continuando con nuestro tema, quizás lo más importante que sugiere esta soberanía es un control democrático sobre las políticas agrarias y alimentarias. Nos dice que quienes producen los alimentos deben tener una voz directa y activa en la toma de decisiones desde el nivel local hasta las cumbres mundiales. Veamos ahora un poco más de cerca cómo funciona la soberanía alimentaria. Es un camino a construir. Su funcionamiento se basa en una serie de principios fundamentales, los cuales son reconocer la alimentación como un derecho humano básico, lo que implica que cada nación debe garantizar el acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados para todos sus habitantes. Implementar una reforma agraria integral.
asegurando que la tierra esté en manos de quienes la trabajan, con especial atención a las mujeres y las comunidades indígenas. Preservar los recursos naturales, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y protegiendo la biodiversidad y los recursos genéticos. Reorganizar el comercio de alimentos, priorizando los mercados locales y regulando los precios para garantizar ingresos justos a los pequeños productores. Construir paz social. La violencia y la justicia son obstáculos para una soberanía alimentaria. Garantizar el control democrático, dando voz y participación a los productores y consumidores en la formulación de políticas alimentarias. Ya hemos hablado mucho de lo bueno, ahora hablemos un poco de lo complejo, las problemáticas a las que se ve enfrentada la soberanía alimentaria. Hablemos de un nuevo concepto, la inseguridad alimentaria. Veamos cuáles son los desafíos que impiden la plena realización de este derecho fundamental. Si bien la capacidad productiva de alimentos a nivel global es considerada la realidad, revela una dificultad crítica en el acceso y la disponibilidad de alimentos nutritivos para toda la población. Esta disparidad se agudizó debido a una serie de desafíos interrelacionados, como pudimos ver de primera mano en la reciente pandemia del COVID-19. La vulnerabilidad de las cadenas de suministros tanto a nivel nacional como a nivel mundial y como las crisis sanitarias pueden intensificar esta inseguridad alimentaria. En esta inseguridad también tenemos el factor social, siendo que actualmente aún tenemos conflictos armados dentro de nuestro territorio nacional, lo cual trae como parte de sus consecuencias el desplazamiento de la población y la destrucción de lugares productivos que desarticulan la producción local y restringen el acceso a los alimentos. Adicionalmente, tenemos que el cambio climático representa una amenaza sistemática para la soberanía alimentaria. Sus efectos, que son entre ellos incluye sequías, inundaciones y la alteración de los ciclos agrícolas, menoscaban la capacidad de las comunidades para autoabastecerse y aumentan su dependencia de mercados inestables. También la desigualdad socioeconómica constituye otro factor determinante. El acceso a una alimentación nutritiva dista de ser equitativo, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y marginadas. El incremento en los precios de los alimentos, influenciados por dinámicas económicas y geopolíticas, exacerban esta situación, limitando la capacidad adquisitiva en los hogares de menores recursos. El fracaso de las políticas neoliberales y la agricultura industrial, que no ha logrado universalizar los incrementos de la productividad y las ganancias, ha resultado en una concentración significativa del poder corporativo en un número limitado de empresas transnacionales. La financiación ha intensificado esta concentración, impulsando inversiones en investigación y desarrollo de biotecnologías con el objetivo de expandir las fronteras del capitalismo mediante la mercantilización de la biodiversidad global. Paralelamente, la premisa y la legitimidad del sector público se ven socavados por la apropiación corporativa de los procesos políticos y por una narrativa del desarrollo que prioriza la inversión privada, mientras que es cuestionado el nacionalismo exacerbado y modelos de gobernanza que favorecen a la participación de múltiples partes. En sí, la soberanía alimentaria enfrenta desafíos significativos y multifacéticos. No se limita a la producción de alimentos, implica desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la inequidad en el acceso y que anteponen al lucro a las necesidades humanas.
En este orden de ideas, ¿qué normatividad y qué instituciones existen? Las normatividades que rigen actualmente es el documento COMPES 113 de 2008, que es una política de seguridad alimentaria y nutricional nacional. El decreto 2055 del 2009 y decreto 264 del 2023, que hace la creación y regulación de la Comisión Interseccional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CISAN. La Ley 2294 de 2023 y el Decreto 531 de 2024, que regula las zonas de recuperación nutricional en ecosistemas estratégicos para la soberanía nutricional. Decreto 684 de 2024, reglamentación del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Y algunas instituciones encargadas son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF, que lidera la formulación e implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional enfocada en mejorar la nutrición y alimentación de las poblaciones vulnerables, específicamente niños y familias en pobreza. El Departamento Nacional de Planeación, el DNP, participa en la evaluación y la coordinación intersectorial de planes nacionales de alimentación y nutrición, integrando acciones multisectoriales para la seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, el MADR. Estos están encargados de impulsar políticas para fortalecer la agricultura familiar y campesina, que es clave para una soberanía, y coordina espacios de trabajo con redes nacionales para promover estos sistemas, tanto locales y que sean sostenibles. Prosperidad social a través de la Red de Seguridad Alimentaria, que promueven el acceso y el consumo de alimentos saludables en hogares pobres, contribuyendo a la seguridad alimentaria. La Comisión Intersectorial de la Seguridad Alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. Y aunque esta es una agencia internacional, trabaja en cooperación con el Estado colombiano para apoyar la formulación y pues la ejecución de políticas y programas que promuevan la soberanía. Y organizaciones de sociedad civil como la FIAN colombiana, que defiende los derechos humanos a la alimentación y nutrición adecuadas, promoviendo la soberanía desde un enfoque de derechos humanos y justicia social. En esencia, la soberanía alimentaria funciona cuando las comunidades y las naciones recuperan el poder de decidir sobre sus propios sistemas. Funciona cuando se apoya a la agricultura campesina y familiar, cuando se valoran los conocimientos ancestrales y cuando se protegen los mercados locales y cuando se construye un sistema alimentario justo y sostenible para todos. La soberanía alimentaria no es solo un ideal, es una necesidad urgente en un mundo donde el hombre aún persiste y donde los sistemas alimentarios dominantes amenazan nuestra salud, nuestro planeta y nuestra dignidad. Es una invitación a construir un futuro donde la alimentación sea un derecho garantizado para todos, donde quienes producen los alimentos sean valorados y donde las decisiones sobre lo que comemos están en nuestras propias manos. Es un futuro sin hambre, construido con la fuerza de la tierra y la voluntad de los pueblos.